encontramos el 13 de octubre, en la Plaza de Callao, Madrid. Estos cánticos se escucharon en la multitudinaria manifestación sobre vivienda que ya cubrimos en Latido Madroño. El desfile, protagonizado por muchas organizaciones y organizado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, estuvo protagonizado por 20.000 personas que mediante cánticos y pancartas exigían una bajada de precios de alquiler, la expropiación de los pisos turísticos y una supresión de la especulación y de los fondos buitre. El Sindicato de Inquilinas tuvo sobre todo protagonismo al final del desfile, en la propia Plaza de Callao. Ahí la portavoz, Valeria Rapú, dio un discurso con 3 mensajes. El primero de ellos era para la patronal, para los propietarios, exigiendo una clara bajada de precios de alquiler. El segundo, para el gobierno, criticando su mala gestión de la crisis y exigiendo la dimisión inmediata de la ministra de Vivienda. Y por último, un tercer mensaje esperanzador para la población. Por eso el tercer mensaje es para nosotras, porque hoy hemos hecho historia, pero mañana empieza el siguiente capítulo. A partir de mañana, lunes 14 de octubre, empezamos a organizarnos como ya venimos haciendo desde hace muchos años contra este sistema. Empezamos a organizarnos barrio por barrio para caminar hacia la huelga de alquiler. En este reportaje vamos a abordar esta huelga de alquileres que plantea el sindicato. Vamos a ver en qué consiste, su posible efectividad y los riesgos o consecuencias que puede tener para aquellos inquilinos que se unan a la iniciativa. El éxito de la manifestación del 13 de octubre expresa claramente un descontento general con la situación de vivienda en Madrid. Los datos de precios de vivienda son realmente preocupantes. Según el Idealista, los precios de alquiler han crecido un 17,8% desde septiembre del año pasado y un 5,4% desde tan solo junio de este año. Para abordar este problema, cada organización plantea sus propias soluciones. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, se aboga por una creación de mucha más vivienda pública y la expansión de la ley de vivienda. La Asociación Vecinal de Personas Afectadas, por otro lado, busca más la supresión de los pisos turísticos y acabar con la especulación. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, pese a estar de acuerdo con muchas de estas propuestas, quiere ir más allá. El sindicato nació en 2017 y, pese a no poder considerarse un sindicato como tal, se ha resultado una herramienta muy efectiva para luchar colectivamente mediante la organización y el apoyo mutuo. En este caso, buscan centrar toda esta acción colectiva para realizar una huelga de alquileres, en la que los inquilinos dejarán de pagar estas rentas abusivas de sus propietarios. La iniciativa, sin embargo, está aún en fase de preparación y organización, y debe transmitir la suficiente confianza para aquellos participantes que quieren estar tranquilos, ya que se enfrentan a un terreno totalmente desconocido. Sí, no, y tiene sentido estar cagada y tiene sentido tener miedo. Claro que ahora la fase en la que estamos es en la de hacerse la pregunta. ¿Cómo de harta estás? O sea, como te unes al resto para hacer la huelga, ¿no? Y hay un montón de preguntas alrededor de la huelga, por supuesto, y todas esas las vamos a tener que ir desgranando poco a poco. O sea, nosotras para nada estamos llamando a una huelga de alquileres el 14 de octubre. Tenemos que organizar desde la base, que nos sintamos cómodas, que tengamos todas las herramientas legales, colectivas, las que hagan falta. Y que dentro de lo que cabe sí que ya existe de algunas formas. Por ejemplo, actualmente desde el Sindicato Inquilinas ya hay 900 afiliadas, ¿no? 900 vecinas de Madrid que están sosteniendo una huelga de alquileres desde hace unos meses contra su casero, el fondo buitre Nestar, y han dejado de pagar el seguro de impago, el IBI y la comunidad, ¿no? Que son cosas que de normal no tendríamos que pagar las inquilinas, pero les hicieron firmar cláusulas abusivas y lo tienen que pagar. Se han organizado, nos hemos organizado en el Sindicato de Inquilinas, lo han dejado de pagar, por ahora no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque cuando una persona deja pagar, tiene un problema con su casero. Cuando cientos de personas dejan de pagar, tenemos un problema social y colectivo. El concepto de huelga de alquileres, pese a parecer inédito, no es algo nuevo en nuestra historia. De hecho, se han visto movimientos exitosos ya, empezando por la huelga de alquileres de Glasgow de 1915. Liderada por mujeres como Mary Barbour, la comunidad obrera empezó a organizarse para dejar de pagar unas rentas muy abusivas que se dieron por una excesiva demanda. Así, dejaron de pagar estos precios de alquiler, boicotearon a los propietarios y se bloquearon muchísimos desalojos. La movilización fue tan efectiva que realmente se obligó al gobierno británico a aprobar una nueva ley que congelaba los alquileres y regulaba los precios. Desde ese momento hemos vivido muchas huelgas de alquileres hasta la actualidad, como puede ser el movimiento de inquilinos de Nueva York en 1932, la huelga de alquileres de Parkdale de 2017 o muy recientemente la de Berlín en 2020. Todas estas huelgas sirven al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos para demostrar que estos movimientos funcionan, pero su mayor ejemplo es el que vivimos aquí, en nuestro país, la huelga de alquileres de Barcelona de 1931.
Para entender este movimiento exitoso y las similitudes que puede tener con la situación de hoy en día, hemos decidido contar con un experto. Por ello, hemos ido a la Universidad Carlos III de Madrid, donde nos espera Julián Vadillo Muñoz. Este es un profesor experto en historia contemporánea y concretamente en el movimiento obrero y anarquismo. Bueno, la situación social económica española en el año 1931 era complicada porque estaban llegando las consecuencias de la crisis económica mundial que se había desatado tras el crack del 29. Hay que entender también la situación en Barcelona en concreto porque en aquella época se celebró la Exposición Universal de Barcelona en 1929. Eso va a atraer a la ciudad, a la capital catalana, va a atraer a mucha gente de emigración que se va a ir estableciendo en Barcelona. Pero lo que no supieron dimensionar era los servicios que tenían que ofrecer a esas personas. Además, la llegada de nuevos habitantes a la ciudad va a provocar que los propietarios de las viviendas aumenten el precio del alquiler. ¿Cuál es el problema? Que cuando empieza la crisis económica, la gente se empieza a quedar en paro y los alquileres no bajan. Se produce una oleada de desahucios bastante importante y eso va a posibilitar que la gente de estos barrios obreros se organicen. Ahí tienen un apoyo muy importante, que es el apoyo de la CNT. Según las investigaciones, hablan de unas 100.000 familias implicadas en esta movilización en Barcelona. Estos lo que hacen es establecer lo que se llama una tabla reivindicativa. La primera petición es que el alquiler baje. Tiene que bajar los precios del alquiler y ellos solicitan que hay que bajarlo un 40%. La segunda es parar los desahucios. En tercer lugar, a los que ya han sido desahuciados, buscarle una solución habitacional. Pues al principio fueron protestas pacíficas, pero cuando interviene el gobierno y manda fuerzas de orden público, entonces sí, hay enfrentamientos con las fuerzas de orden público en la calle y los enfrentamientos son violentos. Todo esto se va a extender durante todo el año 1931, es decir, estamos hablando que de julio a diciembre sí que va a haber un enfrentamiento directo. En 1932 es verdad que el movimiento sufrió un reflujo, es decir, disminuyó, también porque hubo un acuerdo por parte del gobierno con los propietarios de una leve rebaja de los precios del alquiler, pero no será hasta el año 36, cuando se produce, después del golpe de Estado de julio del 36, cuando, efectivamente, ya sí, la CNT se hace con el control de la situación y entonces sí realoja a muchas personas en viviendas que se habían quedado vacías. Hemos visto que es cierto que hay varios parecidos entre ambos movimientos, pero a la vez también es cierto que existen los mismos o quizás más riesgos para aquellos inquilinos que dejen de pagar su alquiler. Y es que realmente esta huelga supone una acción colectiva muy arriesgada, empezando por el hecho de que no se puede considerar una huelga como tal. Para explicarnos este aspecto legal, hemos contado con Carmen Castro Manzanares, abogada en Valladolid. O sea, el derecho a huelga que está reconocido en la Constitución, en el artículo 28, efectivamente se reconoce para los trabajadores. Es decir, aquí no tenemos unos trabajadores quejándose frente a su empresario o su empleador. Entonces, bueno, hablar de huelga lo utilizamos porque nos entendemos, pero probablemente no sea lo más riguroso. Habría que entender que es un acto de desobediencia civil que por definición es ir en contra de lo que está legislado, digamos, esa obligación de pago del alquiler. El propietario puede promover un procedimiento de desahucio, esto es ir al juzgado y decir que se ha incumplido el contrato. Cuando uno, por ejemplo, que eso pasa con cierta frecuencia, que los caseros no son todo lo diligentes y dispuestos que tenían que ser, y efectivamente, pues muchas veces no mantienen las viviendas en condiciones óptimas. Bueno, la primera tentación, efectivamente, es la de a mí, si no me arregla no sé qué, no le pago. Eso en esos términos le puede dar muchos problemas siempre al inquilino. Es evidentemente lo que nos saldría a cualquiera, probablemente es como que si no me cambio, estoy sin nevera, si no me cambia la nevera, no le pago. Eso, que es un poco tomarse la justicia por su mano, no suele salir bien, porque lo que hay que acreditar es que se ha producido el impago. Si se ha producido el impago, se ha producido. Otra cosa es que uno, cuando le pasa esas situaciones de pues la casa no está en condiciones óptimas o faltan cosas, pues uno, ¿qué margen de maniobra tiene? Pues ahí la ventaja que tiene es que el inquilino, si decide no pagar, pues empieza no pagando y si alguien quiere ir al juzgado para reclamar lo que se debe, pues le toca ir al casero, porque en el otro caso es al revés, es como uno ya le plantan la demanda. Yo creo que a los poderes públicos hay que apretarles siempre y como ciudadanos y ciudadanas es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, o sea, el sindicato de inquilinos e inquilinas, el sindicato de vivienda,
precisamente yo creo que en la medida en la que canaliza y organiza a las personas que están en esa lucha, pues puede ser muy útil. También puede prestar asesoramiento jurídico, que las personas que se meten en ese tipo de cosas no tienen por qué saber, por ejemplo, esos entresijos. Las dudas muchas veces van a ser las mismas entre todas las personas que se metan en estas cuestiones. Entonces, la huelga de alquileres planteada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid supone un gran desafío. Por un lado, es un movimiento que busca encontrar una solución para toda la población cansada de vivir esta crisis de vivienda que parece no tener fin. Pero por otro, supone un riesgo significativo para aquellos inquilinos que participen, dejándolos expuestos a posibles desahucios o demandas judiciales. En un contexto en el que los precios de alquiler de Madrid no paran de subir y las soluciones políticas parecen totalmente insuficientes, este es un grito desesperado, pero quizás necesario. Es cierto que no hay garantías de éxito, pero la pasividad ya no es una opción para todas estas personas que no se pueden permitir esta situación más. Incluso manifestarse ya no es suficiente. Tal vez, como ocurrió en Glasgow y Barcelona, este movimiento sea el inicio de un cambio mucho más amplio, en el que el derecho de vivienda prevalezca sobre los intereses del propietario.